Bienvenidas y bienvenidos, confetis queridos, bienvenidos a este podcast Hablemos de Discapacidad. Soy Gabriela Martínez y nos da mucho gusto volverlos a tener aquí con nosotros en esta mañana, tarde, noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando, para hablar de un tema, lo hemos dicho de distintas formas, fundamental, que es la inclusión. Y en este caso vamos a hacer un énfasis en relación a la inclusión en la educación primaria. Especialmente vamos a conversar cómo aprendemos con y desde la diversidad. Y hoy pues nos acompaña una invitada especial. Especial porque ella es hija de uno de nuestros fundadores, el arquitecto Ernesto Velasco, quien recientemente pues trascendió y ha dejado en nosotros una nueva perspectiva de lo que nos toca como tarea en adelante seguir respecto a este legado tan interesante, tan importante y tan trascendental como ha sido en muchas vidas de quienes tenemos o no un familiar con discapacidad. Y bueno, ya sin rodeos, tenemos a Regina Velasco, como nosotros la conocemos, Regina Velasco Margain, quien es directora general y fundadora de la comunidad educativa incluyente y además pues hermana de una persona con discapacidad, pero más allá de eso, hoy en particular viene como una experta en el tema de las organizaciones en el ámbito de la inclusión, porque les comento que en la última década ella ha impulsado y consolidado un modelo educativo centrado en la dignidad, los derechos y la participación de las personas con discapacidad, claro que en el plano laboral, pero en los últimos tiempos están trabajando algo muy interesante que ya tendremos oportunidad de que ella nos cuente sobre los nuevos niveles educativos que la organización está incursionando para ofrecer a estudiantes con y sin discapacidad. Y bueno, decirles que el Colegio Celtic es un espacio educativo donde conviven estudiantes con y sin discapacidad, y esto ha permitido justo permear una visión verdaderamente incluyente. Pues bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby. Para mí es un honor estar acá y les agradezco muchísimo el espacio. Y sí, pues me encantaría platicar un poco de este proyecto. Este proyecto inició en una situación de crisis muy importante de la institución. Nosotros éramos una escuela especial, era una asociación civil, y justo por el año 2011 tenemos una crisis pues en la que hay una ruptura importante y hay que pues retomar y transformarse. Y ahí siempre mi papá decía, ¿no?, que pues uno siempre se tiene que reinventar. Y esto nos tomó un poco de tiempo en ver qué estaba sucediendo en el resto del mundo en cuestión referente a la discapacidad, y empezamos a ver que muchas escuelas especiales tendían a desaparecer, y fue esto lo que nos motivó a pensar en hacer esta transición hacia un colegio inclusivo, que no es una tarea fácil, ¿no? Suena algo muy bonito, incluso al principio no pensábamos hacerlo nosotros directamente, la intención era unirnos a alguna escuela que ya llevara inclusión educativa, ¿no? Porque el tema de entrar en los temas de Secretaría de Educación Pública nunca lo habíamos explorado, ¿no? Y pues era de alguna manera, pues le teníamos un poco de miedo, temor, ¿no?, de qué tantas cosas nos iban a pedir para la incorporación. Entonces, pues bueno, pero como tanto empezamos a trabajar en el equipo, se fortaleció el consejo directivo en ese momento y pues comenzamos la chamba. El trabajo era hacer este proyecto educativo inclusivo. Cuando íbamos como a la mitad del proyecto, nos llevó 2 años elaborar el proyecto. Empezamos a acercarnos a estas escuelas que pretendíamos pudieran llevarlo a cabo y nosotros acompañarlos en el camino. Y una de ellas fue el Colegio Patria, que pues ya llevaba avanzado en este tema. La verdad es que pues estuvimos muy de cerca con ellos, ¿no? O sea, ya prácticamente nosotros lo dábamos por hecho. Pero al mismo tiempo había cierta duda, entonces también incursionamos con el Tomás Moro. En aquel momento el Tomás Moro estaba abriendo un segundo Tomás Moro, entonces estaban viviendo una transición que también era difícil y complicada. Entonces no quisieron arriesgarse a aventurarse en este camino, así que bueno, nos dijeron claramente desde un principio
principio que no le iban a entrar. Nosotros hasta el último momento ya teníamos claro que era el Patria con el que íbamos y en una junta, estando todo el consejo, dice, no recuerdo si fue Alicia La Peña o alguien del consejo, que ya traía noticias del Patria que habían decidido no entrarle al proyecto. En ese momento fue clarísimo como mi papá lo volteamos a ver y él dijo: lo único que nos falta es ponerle el nombre, así que esto continúa, ya sabemos qué hacer. Y fue cuando entonces, en ese momento dijimos, ¿qué nombre le vamos a poner, no? Para nosotros era muy importante que fueran nuestras raíces y que nos dijera algo. Por eso Celtic es vigoroso en náhuatl, y es justo lo que necesitábamos, mucha energía, mucho vigor, porque íbamos a comenzar de nuevo en medio de una crisis. Pues bueno, así fue como comenzó el Colegio Celtic. Esa es la historia de cómo, de trascender de una escuela especial. Hubo que ver con cuántos niveles escolares íbamos a empezar. Y esto pues también lo determinó un poco la Secretaría de Educación Pública, porque el proyecto lo hicimos tan bien que se lo vendimos excelentemente a la Secretaría, como un proyecto que, claro, lo que pretendía era que pudiéramos hacer inclusión educativa, pero también fungiéramos como un centro de capacitación para maestros, porque lo que nos dábamos cuenta es que también la Secretaría, se había aprobado ya la ley de educación en donde ya podías incluir a todos tus hijos, o sea, a todos los niños en todas las escuelas, pese a que tuvieran alguna condición, sin ningún problema, pero pues nadie sabía cómo hacerlo. Entonces ahí estaba el gran reto. Por eso es que Celtic nace también como un centro de capacitación donde no nada más se pretendía que fuéramos, escuela como tal, ¿no? Sino que también pudiéramos formar maestros. En ese sentido, pues la Secretaría le gustó muchísimo el proyecto y fue el primer aporte que nos dio y nos dijo, abres no teníamos ya la incorporación segura desde el primero de preescolar hasta tercero de primaria. Fueron 6 años de un jalón. Era difícil en ese momento, también por un lado porque contábamos con una población dentro de comunidad que, oye, me voy a seguir. No te Adelante, preocupes. por favor, es tu espacio. En comunidad ya teníamos varios grupos de niveles escolares, ¿no? Entonces, pues también ver qué de esos grupos podían ingresar en este lapso de tiempo, ¿no? Y solo voy a hacer una pausa, ¿sí? Para quienes nos están escuchando sepan que comunidad pues es la organización, digamos, madre o origen a la que está haciendo referencia Regina, que todo el mundo lo conocíamos como Comunidad Down. En México marcó una trayectoria y fue una de las organizaciones que fundaron CONFE. Bien. Muchas gracias, sí. Y entonces, pues era importante saber qué nivel, qué familias había que primero pues preparar, porque pretendíamos que los primeros alumnos eran nuestros mismos alumnos que ya pertenecían a Comunidad Down, pero iban a trascender a una escuela inclusiva. Entonces, los padres de familia al principio, la verdad es que resultó que estuvieron muy emocionados de hacer esa transición, sabiendo que sus hijos estaban en una escuela especial, estuvieron de acuerdo en entrarle a la inclusión educativa. Claro que era un reto mayor, porque si hablamos de un niño a lo mejor de tercero de primaria, ya no habiendo llevado ese récord de convivir en una escuela donde había niños regulares, pues sí iba a ser había que trabajar, ¿no? Pero pues así es como nace Celtic. Las familias que lo integraron fueron, y los niños, los alumnos, fueron los alumnos con síndrome de Down que invitaron a los niños regulares a la escuela, a su escuela. Y claro, pues seguimos con los siguientes niveles. Entonces, pues era como de tener 2 escuelas en el mismo plantel, ¿no? Claro. Y pues sobre todo que además pues había que tener a los maestros. Ese fue el reto mayor
para Alicia poder preparar a estos maestros, aunque Alicia es una persona, Alicia La Peña, que quiero hacerle un reconocimiento muy especial porque ella fue la primera en incursionar la inclusión educativa en los colegios, haciendo la primera inclusión en el Colegio Regina, y lo cual fue maravilloso como esa intervención que hizo para que una niñita con síndrome de Down entrara al colegio. Y de ahí, pues bueno, se va derivando y muchas más escuelas se van contagiando de esto. Pero vamos, ahí en ese momento Alicia pues tenía que, el reto era preparar a estos maestros que supieran cómo hacer una adecuación, que justo lo que hablábamos de lo que son ajustes razonables. ¿Y qué es eso? Los maestros tampoco tenían idea, no teníamos los recursos para tener maestros de primera, la verdad es que bueno, digo, o sea, preparados en ese sentido, porque bueno, pues, si eran maestros, sí había que echarle muchísimo empeño para que pudieran estar mejor preparados. Y después, pues seguir con comunidad. Claro, oye, pero mientras te escucho hablando de Alicia La Peña, pues sin duda ha sido un regalo para muchas personas. Yo me incluyo que ha sido una maestra para mí, para otras generaciones, y me queda muy claro que le tocó y en esta fortuna de formar a nuevas personas o como unas nuevas generaciones. O sea, creo que Alicia sí se destacó mucho por ir formando nuevas generaciones. No, y además brutalmente siempre se adaptó a todos los contextos. O sea, si había que entrar a la Secretaría de Educación Pública, ¿por qué no? Ella era la mejor para llevar todo con respecto a la SEP. Entonces, no solamente preparaba a los maestros, sino además fue la primer directora de CELTIC. Y sí fue muy importante la trayectoria de Alicia para poder formar este colegio. Después pues fuimos eventualmente subiendo cada nivel escolar hasta llegar a sexto de primaria. Todavía en quinto de primaria tuvimos que parar, no teníamos suficientes alumnos y había que tomar la decisión de si continuábamos con sexto o mejor esperábamos un año más, y así fue. Y después, bueno, ya relativamente fue creciendo, bueno, y hasta terminar hasta la secundaria, que hoy pues ya contemplamos desde el preescolar hasta la secundaria, que eso era como lo que queríamos en un principio, ¿no? Mi papá siempre quiso preparatoria también, ¿no? Porque él decía, no, y después la preparatoria. Claro. Pero sí nos damos cuenta que cada nivel escolar obviamente tiene sus peculiaridades, y sobre todo hablando de la parte de primaria, que es lo que queríamos un poco abordar nosotros hoy, era que pues es una etapa en la que los niños se ven como iguales. O sea, afortunadamente es una etapa tan linda en la que no ves nada de diferencias, no te das cuenta de esas condiciones distintas. Entonces se puede dar una convivencia plena, yo lo veo así, de respeto y de empatía, y que además, o sea, se hacen sociales, ¿no? Se vuelven sociales los niños. Como muy auténticos, ¿no? Hay que aprovecharla, exactamente. Entonces yo creo que el hecho de que ya tú tengas como compañero de clase a un niño con síndrome de Down o alguien con, no sé, autismo, un TDA, pues es como ya vivir en una diversidad en donde todos pues aportan algo. Eso es lo que a mí me gusta mucho de la comunidad, que en realidad es sumarnos, ¿no? Y a la hora de que te sumas, te vuelves más empático, más tolerante, porque esa es otra, y también aprendes a respetar los ritmos de cada quien y a respetar, pues, cómo puede aportar. Eso es lo que hemos visto a lo largo del colegio. La verdad es que es algo maravilloso cómo conviven, y no sé si tengas alguna pregunta, pero bueno, si no me sigo, porque yo quería platicarte que sí, muchas veces yo creo que nos costó un poco más de trabajo fue cambiar ese chip a los maestros. Muchos de los maestros que estaban ya con nosotros pues continuaron estando en comunidad y eventualmente se fue recorriendo las edades hasta tener un programa de inclusión laboral. Entonces hoy la comunidad educativa incluyente son 3 grandes proyectos. Es el de
el Colegio Celtic, que es la parte de inclusión educativa, es Ágil, que es la Agencia de Inclusión Laboral, y SCAEP, que es el Centro de Capacitación, que no lo hemos dejado a un lado porque para nosotros sí es importante tanto hacer el apoyo para docentes como para padres de familia, como para empresarios, ¿no? Entonces creo que es como esa parte de que tenemos de esfuerzo para seguir sensibilizando a la población en todos los ámbitos. También en las universidades hemos tenido mucha incidencia para alumnos que tenemos, jóvenes que tenemos haciendo servicio social, por ejemplo, y todo esto. Pero bueno, creo que esa parte en la que el maestro estuviera dispuesto a cambiar hacia una educación inclusiva fue algo difícil porque no, pues bueno, en principio pues no conocían esto de cómo hacer pues estas adecuaciones necesarias, ¿no? Y hoy la vemos que no es que sea menos, o sea, cuando te haces una adecuación no te vas hacia lo menos, sino hacia cómo puedes dar esos apoyos suficientes para que logre el objetivo claro. Entonces, ¿cómo funciona en Celtic? En Celtic lo que se hace es que se recibe al alumno y se hace un diagnóstico, ¿no? Entonces hacemos como saber cómo lo recibimos, qué características tiene, digamos, ¿no? Y dónde estamos parados. Ajá. Y de ahí, entonces se plantean ciertos objetivos. Estos objetivos se le comunican a los padres de familia, de manera que cada 3 meses tenemos una junta con padres de familia para revisar el objetivo que nos hemos planteado. Los objetivos deben ser significativos para la persona y van enfocados a la vida en plenitud, como la calidad de vida que queremos. Entonces, por ahí es lo que nosotros nos hemos enfocado y claro, ya una vez que cumplimos con ese objetivo, pues nos planteamos otro y así. ¿Y qué sucede en el salón de clases con la diversidad de alumnos? También lo que hemos incursionado es tener a un coenseñante. Entonces, a través de la verdad es que los maestros hoy en día sí se agotan, o sea, sí es agotador pensar en hacer una adecuación personalizada a cada uno de tus alumnos, ¿no? En principio. Entonces tenemos que también considerar esa parte porque sí se necesita alguien que también aporte y ayude y ese es el coenseñante. Entonces está siempre nuestro maestro y un coenseñante que trabaja de la mano y ahí es donde hacemos esta sinergia de qué tipo de apoyos necesita el alumno. Por ejemplo, un ajuste pudiera ser que para aprender matemáticas necesitamos usar el ábaco, vamos a necesitar utilizar la calculadora, ¿no? O sea, ciertos materiales y cómo se los vamos a mostrar a la persona, ¿no? Oye, Regina, dime antes algo. ¿Quién es un coenseñante? ¿Es una persona sin discapacidad? ¿Es como un maestro auxiliar? Sí, okay. Sí, viene siendo un auxiliar educativo. Okay. Que justamente tiene esa función de estar acompañando no solamente al alumno que tiene discapacidad, la verdad es que ahí es como el enriquecer a todo el grupo, porque bueno, si bien va a tener que enfocarse en estos par de niños que a lo mejor tienen alguna necesidad, como pues dar el apoyo al maestro en cualquier circunstancia. Me gusta el concepto coenseñante, porque sí, habla como, no sé, de una corresponsabilidad, ¿no? Una coparticipación, me gusta mucho. Y si lo trasladáramos eso en un ambiente pues como más público, ¿no? O sea, en una escuela pública, sería un poco esta figura del maestro de UDI o el maestro de USAER. O sea, eso tendría que ser, podría ser, sí, porque no necesariamente sucede. Sabemos que en la escuela pública hay a veces un solo maestro para toda la escuela. Así es. Idealmente, un modelo ideal sería que el Estado proviera de recursos para que pues hubiera más personal como coenseñando. Sí. Ok, ajá. Sí. Y por ejemplo, otra de las como situaciones que pudiéramos observar en el salón es que hoy hablamos ya de el DUA, ¿no? Que es el diseño universal de aprendizaje, porque no basta con que el maestro se ponga a hablar como tarolito, sino es importante la parte del lenguaje, desde luego, pero otra visual, donde todos estos aportes de aprendizaje lo vas a mostrar ahora de manera visual, pero ahora con kinestésica, con el movimiento. Pero ahora además vamos a utilizar, por ejemplo, música, ¿no?
podríamos utilizar música, podríamos utilizar otros recursos y entonces todo eso va a alimentar al grupo sí o sí, o sea, le va a beneficiar. Entonces el día de mañana pues tienes como oportunidades para que también resalten en sus talentos, ¿no? Y ahí es donde nosotros también descubrir qué talentos tiene el alumno, qué talentos tiene el niño o la niña, y en eso nos vamos a enfocar, en sus fortalezas. Y una cosa maravillosa que ha hecho CELTIC es trabajar por proyectos. Y un proyecto que te puedo decir que ha sido, digo, como muchos otros, pero en especial me gustaría enfatizar ahora sobre un proyecto que se hizo para los 10 años de CELTIC. Acabamos de cumplir 10 años el año pasado, en el 2015, o sea, nosotros abrimos en el 2015, en el 2025 cumplimos 10 años. Y como parte de nuestro, pues, festejo o celebración, justo se trabajó sobre un proyecto teatral. Entonces lo llevamos a escena, fue maravilloso, pero sobre todo la dirección pues tuvo como una visión muy importante. Fue un proyecto literario, se organizaron por cada uno de los grupos, llevaba una literatura, ¿no?, específica. Entonces ahí trabajas de manera transversal con geografía, historia, ¿no?, porque en cada una de las puestas literarias, en qué época se dio, qué se vivía en esa época, ¿no? Y entonces cada uno de los grupos que llevaba la literatura, pues se metió, se sumergió en esta gran pues enseñanza, o sea, porque además pues investigar sobre, no sé, hablábamos por ejemplo temas como El Principito, Los Tres Cochinitos, entonces hubo como muchos cuentos que además se fueron adaptando a la edad de los niños y se llevó desde el preescolar hasta secundaria. Entonces fue además un proyecto que fue hilado perfectamente, no, de verdad fue un proyecto muy profesional. Tanto los niños se dieron cuenta y asumieron su papel y su responsabilidad, y además se vieron ellos como que tomaron, no sé cómo llamarlo, como que les dio muchísima seguridad pensar en que ellos pues representaban un papel importante, pero el otro también, y entonces saber que juntos estaban haciendo un proyecto, ¿no? Eso culminó, como te digo, en el teatro. Entonces se presentó y fue increíble porque en escena no había ni un solo maestro y todo fue fluyendo perfecto, ¿no? Cada una de las obras iba terminando una, salía el grupo y entraba la siguiente, pero pues fue igual trabajar con música, movimiento, matemáticas, porque entonces, ¿no?, también teníamos que ver en cuánto tiempo tardaba una obra con la otra, etcétera, ¿no? Y pues la verdad es que ese tipo de proyectos los llevamos mucho en CELTIC. Acabamos de tener otro, que son las muestras pedagógicas que le llamamos, en donde son muestras de ciencias o muestras diferentes, o sea, en este caso fue literatura, ahora fue el de Descubriendo México. Entonces también te permite muchísimo material en el cual pues cada grupo va a ir explorando. Entonces, hoy el maestro, ¿cómo lo vemos nosotros en CELTIC? El maestro debe ser alguien que acompaña, alguien que hace preguntas y que crea curiosidad en los niños. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos. Ya no es el maestro que vengo yo a enseñarte y va a ser así, sino cuáles son tus intereses y de ahí vamos a partir. Y entonces, pues, cuanto más interesado estás y más curioso, pues más te vas a aprender, ¿no? Claro, porque la necesidad del aprendizaje emerge del niño, ¿no?, de la niña. Y me resultó ver, al final de cuentas, hay un sentido de comunidad. O sea, esa es la comunidad donde todos están, donde todos tienen un lugar, donde todos son importantes, donde todos co-crean, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo ahora, confiamos que pueda inspirar a otras escuelas, porque a veces, sobre todo en la escuela pública, Regina, en muchas ocasiones los maestros dicen no tener recursos, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de recursos, ¿no? Se trata, lo decíamos en otro episodio con una maestra que también estuvo aquí con nosotros, pues tiene que ver muchísimo con la actitud de todos y de los maestros en este caso. No, desde luego, lo que dices se me hace importantísimo. Yo les diría hoy a los maestros, usen más las piernas, o sea, muévanse dentro del salón. Ya no podemos estar parados en un solo lugar en el salón de clases. Nos interesa ir a ver qué está haciendo tal niño, observar,
yo les diría también es una cosa muy importante. Tenemos que observar cuál es el ritmo que lleva, qué necesita, ¿no? Y entonces si tú ya te das cuenta, al final cuando aplicas ciertos, te digo, apoyos y te das cuenta que hay una respuesta, eso es el mejor, pues como aliciente, como maestro, de saber que vas avanzando, ¿no? O sea, digo, nosotros lo vemos cuando tenemos unos chiquitos que tienen discapacidad y ya el hecho de que puedan ir solos a su salón, que puedan distinguir, o sea, su horario y saber qué les toca y a qué salón deben de ir, pues ya es un avanzar. Entonces yo también les propondría que no esperemos a tener todo, o sea, es aventarte, es realmente experimentar y es mucho observar y mucho, te digo, poner como de tu parte en buscar, porque hoy además la inteligencia artificial nos da una herramienta maravillosa para poder planear de una manera mucho más eficaz y eficiente en tiempos. Entonces, pues, éntrenle. O sea, miren, yo desde el día 1 les dije a los maestros, me bajan esa aplicación y por favor, ya no hay pretexto de que no tengo la planeación, ¿no? Tú puedes plantearte objetivos y en 2 patadas tienes una planeación y te puedes ir para buscar en qué actividades lo puedo lograr y si ahora los llevo al jardín y qué otras cosas podemos observar y de ahí partes y de verdad es increíble y los niños te van a dar muchísimo material. Entonces, escuchar a los niños creo que también es una de las cosas que yo les propondría. Muchas veces no escuchamos y después aparte no nos damos cuenta si además entendieron nuestras instrucciones, ¿no? Que es eso, la otra. Y eso es lo bonito que nos da tener personas con discapacidad, el darnos ese momento, ese espacio, ese tiempo de decir, a ver, espérame, ¿qué es lo que me quisiste decir? ¿O entendiste lo que quise decirte? Y pues eso aplica para todos, porque vivimos en un acelere, ¿eh? O sea, y la verdad es que hoy encuentro una comunidad hermosa en Celtic de padres de familia que algunos de ellos no tienen hijos con discapacidad y que sin embargo se sienten tan afortunados de tener la oportunidad de que sus hijos convivan con estos niños, porque tienen muchísimo que aportarnos, ¿no? Claro, sí. Unos de otros. Así es. Unos de otros. Oye, me gustaría hacer una pausita en el asunto de la inteligencia artificial y las planeaciones, porque comprendo perfecto lo que tú dices. Solo, ¿cómo existe? Tú distingues que pudiera existir un riesgo en donde al maestro le resulte más sencillo que una IA le diga qué hacer, a que él mismo busque como, no sé, potencialice su creatividad. O sea, ¿tú alcanzas a ver que pudiera existir un riesguito ahí, como una línea muy delgada? Sí, o sea, siempre y cuando tú no hagas ese análisis de tu grupo, o sea, conozcas a tu grupo, conozcas a tus alumnos, yo creo que empieza por ahí. Si tú conoces a la persona, luego podrás saber quién necesita Pedrito, qué necesita Ana, ¿no? Y entonces sí te va a ser muy funcional lo que tú puedas buscar en AI, o sea, en la inteligencia artificial, porque realmente sí, como tú lo dices, podemos caer en el otro extremo de yo no hago nada y entonces, a ver, pues que me resuelva, pero tú no estás hablando de que es o sea, cada individuo es una persona, eso no hay que perderlo de vista nunca. Entonces tenemos que saber y distinguir y después, pues obviamente analizar aquella información que nos pueda brindar la inteligencia artificial, porque además pues, claramente nos puede dar a lo mejor los pasos que a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces eso te puede ayudar como una guía y después pues obviamente ahí la tienes que enriquecer tú. O sea, definitivamente es tener igual la misma curiosidad para seguir aprendiendo y entonces si no preguntar y preguntar más y preguntar, porque además vas a llegar a entender muchísimas cosas, ¿no? Hoy, digo, el otro día también estaba yo un poquito metiéndome más y, híjoles, puedes hacer análisis muy interesantes, ya como que te den información muchísimo más concreta, más específica, pero sobre bases biográficas, o sea, bibliográficas de peso, ¿no? También, porque si nos quedamos muy en la superficialidad, pues te va a seguir dando lo que todos sabemos y nada nuevo. Claro. Pero puedes indagar mucho más adentro si le preguntas como algo de análisis, ¿no? Y entonces, la verdad es que y te da bibliografía
para leer, para seguir aprendiendo. O sea, yo creo que eso es lo que pudiéramos aprovechar de ahí. Sin duda, sin duda. Oye, pues, ¿qué te parece que pasemos Sí. a un momento en donde, bueno, todos los confetis que nos van escuchando, nos van siguiendo, nos van dejando preguntas y entonces ahora quisiéramos invitarte a que pues elijas una y que nos diga la respuesta a la pregunta que es: ¿qué le dirías a las familias que están en la búsqueda de un espacio educativo para sus hijos con discapacidad y aún no lo encuentran? Sí, yo creo que la verdad es que no desesperarse, porque sí, en efecto, muchas veces nos encontramos con varias puertas cerradas y no necesariamente es porque no queramos aceptar a sus hijos, ¿no? O sea, no lo vean de manera personal, porque en efecto, cuando tú hablas de una escuela inclusiva, también tienes que hablar de cierto criterio, de cierto porcentaje de alumnado. Eso es una realidad, porque si no volvemos a hacer una escuela especial. Entonces, ¿qué tenemos que considerar ahí? Nosotros, por ejemplo, en el Colegio Celtic tenemos aproximadamente el 10% de personas con alguna discapacidad. Estamos hablando de discapacidad intelectual, auditiva, física, básicamente. Y sabemos que también en el colegio hay otras necesidades educativas que no son muy visibles, ¿no? Como puede ser alguien con déficit de atención, X, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que voy es que si nosotros no también tratamos de mantener un equilibrio dentro del salón, podemos volver a tener muchísimas, alumnado con discapacidad y entonces no tenemos esa gran diversidad de la que buscamos. ¿Y por qué es un 10%? A ver, simplemente si volteamos a ver las estadísticas, vemos que las personas con discapacidad, más o menos a nivel mundial, pues están por ahí, ¿no? En esas cifras, es el 10%. Entonces es lo que nosotros vamos a estar conviviendo afuera también. O sea, es como vivir una realidad dentro educativa para después vivirla afuera, también en la sociedad, en el trabajo, ¿no? En nuestra convivencia diaria. Entonces sí, pues sí, no es fácil encontrar el espacio adecuado, pero no pierdan de vista que siempre se puede trabajar. O sea, lo que voy es que hoy les invitaría a que si encuentran el colegio, también, aunque el colegio no esté listo, ustedes pueden ser los primeros para aventurarlos a que se preparen, ¿no? Yo siempre he pensado que los papás son una fuerza fundamental para que podamos seguir indagando y seguirle machacando. Si no están ustedes atrás, la verdad es que perdemos como el camino. Simplemente este año yo abrí preparatoria, es un experimento, pero justo con esa idea, pero porque los papás estaban atrás y fue fundamental que estuvieran ellos para que nosotros pudiéramos realmente dar ese paso. Entonces yo sí les invito a que, y también hay muchas otras formas en las que podemos hoy hablar de formación para nuestros hijos. No perder de vista que el sistema es una cosa, pero también podemos estar fuera del sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas y múltiples formas en las que hoy pueden convivir también, o sea, tener la parte social. Ya hoy sí te pueden aceptar en el karate, en las clases de tenis o en la alberca, ¿no? Antes era imposible, ¿no? No lo veías. Y no solamente ya pueden estar en esos espacios, sino también existen mecanismos de denuncia cuando no pueden entrar a esos espacios, ¿no? Entonces, creo que está completo en este momento, o lo más completo posible, porque quizá habrá personas que sientan que todavía nos faltan otras cosas, ¿no? Pero bien, oye, pues muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Me encanta que nos estés dando como este gran panorama desde lo que viven como comunidad y como Celtic. Me encanta saber que tienen además que no han perdido pues la filosofía del trabajo con las familias y con los profesionistas, que sabemos que así es como surgieron las organizaciones, ¿no? Tu padre, los fundadores de Confi y demás, pues siempre apostaron por las alianzas con las universidades, con las escuelas, con los profesionistas, y me parece que ustedes están haciendo pues un honor a eso, ¿no? A esto que vivieron.
Estamos acercándonos al cierre de nuestro podcast, Regina, y yo pues quisiera preguntarte de manera muy concreta, ¿cuáles crees hoy que serían las 3 resistencias que tú observas en el sistema educativo para que los niños estén en las escuelas? Sí, una es la carga de trabajo que habíamos platicado antes, que sí, para un maestro se le carga el pensar en hacer una adecuación hoy, ¿no? Antes pues tenías el sistema tradicional y agarrabas el libro y vámonos todos sobre el libro, ¿no? Y esto ya no sucede. Entonces, pues sí es un cambio. Hoy por hoy puede ser un cambio que nos cueste trabajo, pero si el día de mañana te avientas, va a ser un cambio que va a ser muy gratificante, pero por el otro lado, pues no va a ser tan difícil, ¿no? Pero sí es una resistencia a eso, que sí es, pues es un poquito más de trabajo, ¿no? Sí implica un trabajo adicional. Que hablas de no idealizar la inclusión, ¿no? O sea, no idealizar que porque ya dominas el DUA no va a ser difícil. O sea, el aviso es sí, hay que dar un extra. Así es. Okay. Y otra de las resistencias, pues puede ser mucho que también pues los grupos son pues, grandes, y son grupos grandes y tienen pocos apoyos, hablando de las escuelas oficiales. O sea, sí hay manera de trabajar con grupos grandes porque puedes hacer diferentes células dentro del salón, pero también en efecto pues hay que estarles dando seguimiento. No es una tarea fácil, o sea, yo sí creo que por ambas partes no pensemos en que, híjole, se nos cerró el mundo y ya no va a haber opciones para mí, ¿no? Creo que podemos seguir abriendo opciones, ¿no? Y hay que seguirle trabajando y machacando porque sí hay manera, o sea, es la forma en la que miremos al alumno desde otro lugar, ¿no? Y si yo más que nada invitaría a que efectivamente busquemos pues mucho material en el cual nos puede ayudar y pues como padres impulsar, ¿no? Estar presentes. Y como escuelas, pues aceptar que están los papás y también tratar de que ellos contribuyan, porque sí es cierto que en muchas escuelas cerramos la oportunidad de que los papás estén, ¿no? Sí. Y yo creo que hoy nos toca estar también en el otro lugar, ¿no? De decir, oye, pues los papás también pueden aportar. Si nosotros les permitimos, pueden ser un gran aliado, ¿no? Sí. Como lo son en el salón los alumnos regulares con nuestros alumnos con discapacidad y viceversa, ¿no? Pero entonces hay una relación en la que todos vamos sumándonos y vamos creciendo. Sí. Bueno, pues pensé que estoy muy atenta a lo que estás diciendo, pensé que dirías algo más, pero sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia, todo el gran trabajo que están realizando, que tú estás también ahora realizando en esta pues segunda generación, ¿no? de familias que están pues sosteniendo el trabajo previo y abriendo nuevas brechas, como es ahora esta iniciativa de la preparatoria. Así es que ya saben, queridos confetis, si están en la Ciudad de México y quieren sus hijos, hijas, cursar la preparatoria, en Celtic pueden encontrar una opción, y si no, pues abrir también, nuevamente decimos, camino en otros lugares. Eso quizá también toca. Tus redes sociales, por favor. Bueno, es Celtic. Sí, Celtic es Colegio Celtic. Con K al final. Con K, sí, S y K. Sí, no se escribe con C, es con S y K. Pues sí, nos encuentran como colegioceltic.edu.mx. Esa es nuestra página web. Y en las redes sociales igual, Colegio Celtic. En la colonia Las Águilas. Sí, estamos en Las Águilas, estamos en Instagram, Facebook y creo que TikTok también. Muy bien. Sí. Un último mensaje. Pues nada, me siento muy agradecida, Gaby, gracias por el espacio, gracias a toda la audiencia y esperemos pues les pueda servir de algo. Yo estoy a sus órdenes, yo también sigo aprendiendo y simplemente les digo, pues es parte de pues una experiencia que he tenido y la verdad ha sido muy gratificante para mí. Bien, pues muchas gracias, Regina. Y a ustedes, pues nos vemos en la siguiente edición de este podcast. Hablemos de discapacidad. Gracias.